En su lugar, prosiguió Herminia, yo le diría todo, sería preferible. Entonces la señora Correr pareció decidirse a hacer un gran esfuerzo. Bajó aún más la voz y dijo, ¿recuerda usted los Te Deum que se cantaron en todas partes cuando el emperador se salvó tan milagrosamente frente a la ópera? Pues bien, el día en que se cantó el Te Deum en Coulon, un vecino preguntó a Martineau si no iba a ir a la iglesia, y el desdichado contestó, ¿a la iglesia? ¿Para qué? Por lo que me importa a mí el emperador, por lo que me importa a mí el emperador, repitió la señorita Herminia Villecoq consternada. Comprenderá usted ahora mis temores, continuó la ex hotelera. Ya se lo he dicho, a nadie le extrañaría en el pueblo que lo detuvieran. Al pronunciar esta frase miró a Rubón fijamente. Este no habló inmediatamente. Parecía interrogar por última vez aquella ancha cara fofa donde sus ojos pálidos parpadeaban bajo los escasos pelos rubios de las cejas. Detuvo por un instante su mirada en el cuello rollizo y blanco. Después, abriendo los brazos, exclamó, yo no puedo hacer nada. Se lo aseguro, no soy el que manda. A continuación explicó las razones. Sentía escrúpulos, según dijo, de intervenir en aquella clase de asuntos. Si se había dado intervención a la justicia, las cosas debían seguir su curso. Hubiera preferido no conocer a la señora Correr porque su amistad por ella le atraía las manos. Se había jurado no prestar jamás ciertos servicios a sus amigos. En fin, se informaría, y trató de consolarla como si su hermano estuviera ya en camino hacia alguna colonia. Ella bajaba la cabeza y tenía pequeños hipos que sacudían la enorme masa de su cabello rubio que amontonaba en la nuca. Sin embargo, se iba tranquilizando. Al despedirse empujó a Herminia diciendo, la señorita Herminia Villecoq, creo que se la he presentado. Perdóneme, no sé dónde tengo la cabeza. Es aquella señorita que conseguimos dotar. El oficial, su seductor, no ha podido casarse con ella todavía a causa de las formalidades que son interminables. Agradézcale a su excelencia, querida. La muchacha agradeció sonrojándose con la cara de un inocente ante la cual se ha soltado una palabrota. La señora Correr la dejó salir primero. Después, apretando con fuerza la mano de Rubón, inclinándose hacia él, agregó, cuento con usted, Eugenio. Cuando el ministro volvió al saloncito, lo encontró vacío. Dupizat había conseguido despedir al diputado, al primer adjunto y a los 6 miembros de la sociedad de estadística. El señor Kant también se había marchado, después de fijar una cita para el día siguiente a las 10. En el comedor solo quedaban la mujer del director y Gilkin, comiendo masitas mientras hablaban de París. Gilkin ponía ojos tiernos, hablaba de las carreras, del salón de pintura, de un estreno en la comedia francesa, con la desenvoltura de un hombre para quien todas las esferas le eran familiares. Entretanto, el director en voz baja daba informes al prefecto sobre un profesor de cuarto año de quien se sospechaba que era republicano. Eran las 11. Todos se levantaron y saludaron a su excelencia, y Gilkin se retiraba ya con el director y su mujer, ofreciéndole el brazo a esta última, cuando Rubón lo retuvo. Señor comisario central, una palabra, por favor. Después, cuando estuvieron solos, se dirigió a la vez al comisario y al prefecto. ¿Qué es ese asunto de Martineau? ¿Está este hombre realmente tan comprometido? Gilkin sonrió. Dupuisat suministró algunos informes. Ni siquiera había pensado en él. Lo han denunciado. He recibido algunas cartas. Es verdad que se ocupa de política, pero ya se ha hecho 4 detenciones en el departamento. Para llegar al número de 5 que usted me fijó, hubiera preferido encerrar a un profesor de cuarto año que lea a sus alumnos libros revolucionarios. Me he enterado de hechos muy graves, dijo severamente Rubón. Las lágrimas de su hermano no deben salvar al tal Martineau, si realmente es tan peligroso. Es una cuestión de salud pública. Y volviéndose hacia Elquín le preguntó, ¿qué opina usted? Procederé mañana a la detención. He visto a la señora correr en el hotel de París, donde como habitualmente. Dupuzat no puso ninguna objeción. Sacó una libretita de su bolsillo y tachó un nombre para escribir otro encima recomendado al comisario central que hiciera vigilar de todas maneras al profesor de cuarto año. Rubón acompañó a Elquín hasta la puerta y le dijo, me han dicho que ese Martinó está algo enfermo. Vaya usted personalmente a Coulon y trátelo con mucha consideración. Pero Elquín se irguió, ofendido, y olvidando todo respeto tuteó su excelencia. ¿Me tomas por un miserable polizonte? Exclamó. Pídele a Dupuisat que te cuente la historia de ese farmacéutico a quien detuve en la cama anteayer. En la cama estaba también la mujer de Elugier. Nadie se ha enterado. Yo actúo siempre como un hombre de mundo. Rubón durmió 9 horas con un sueño profundo. Cuando abrió los ojos al día siguiente hizo llamar a Dupuisat, que llegó con un cigarro entre los dientes, muy alegre. Charlaron y bromearon como en otro tiempo, cuando vivían en casa de la señora Melen Courrier, y se despertaban por la mañana dándose palmadas en los muslos desnudos.
Mientras se lavaba, el ministro pidió al prefecto detalles sobre la comarca, las historias de los funcionarios, las necesidades de unos y las vanidades de los otros. Quería encontrar para cada uno una frase amable. No tenga miedo, yo le soplaré, dijo Dupuisat riendo. En pocas palabras lo puso al corriente. Le informó sobre los personajes con quienes se encontraría. Rougon le hacía a veces repetir un hecho para archivarlo mejor en su memoria. A las 10 llegó el señor Khan y desayunaron los tres, fijando los últimos detalles de la solemnidad. El prefecto pronunciaría un discurso, el señor Khan también. Rougon tomaría la palabra al final, pero sería conveniente provocar un cuarto discurso. Por un instante pensaron en el alcalde, pero a Dupuisat le parecía demasiado tonto. Le aconsejó que se eligiera al ingeniero jefe de puentes y caminos, que se encontraba naturalmente designado, pero cuyo espíritu crítico temía el señor Khan. Finalmente este último, al levantarse de la mesa, se llevó aparte al ministro para indicarle los puntos sobre los cuales desearía verle insistir en su discurso. La cita estaba fijada para las 10:30 en la prefectura. El alcalde y el primer adjunto se presentaron juntos. El alcalde balbuceaba, desesperado de no haberse encontrado en Niort la víspera, mientras que el adjunto, para darse importancia, preguntó a su excelencia si había pasado una buena noche y si se había repuesto de su fatiga. Después aparecieron el presidente del Tribunal Civil, el procurador imperial y sus dos sustitutos, el ingeniero jefe de puentes y caminos, a quien siguió el recaudador general, y el director de contribuciones directas y el conservador de hipotecas. Algunos de estos señores venían con sus esposas. La mujer del director del liceo, la linda rubia, llevaba un vestido celeste muy llamativo que causó gran sensación. Rogó a su excelencia que excusara a su marido retenido en el liceo por un ataque de gota que había tenido la víspera la noche al volver a su casa. Entretanto llegaron otros personajes. El coronel del 78 de línea, acantonado en Niort, el presidente del Tribunal de Comercio, los dos jueces de paz de la ciudad, el conservador de aguas y bosques, acompañado de sus tres hijas, consejeros municipales, delegados de la Cámara Consultiva de Artes y Manufacturas, de la Sociedad de Estadísticas y del Tribunal Partidario. La recepción tuvo lugar en el gran salón de la prefectura. Dupuisat efectuó las presentaciones. El ministro, sonriente, inclinándose, acogía a cada persona como a un viejo conocido. Sabía particularidades asombrosas sobre cada una de ellas. Habló al procurador imperial muy elogiosamente de una requisitoria pronunciada últimamente por él en un caso de adulterio. Con voz emocionada preguntó al director de contribuciones directas noticias acerca de su mujer, que guardaba camas desde hacía 2 meses. Retuvo un instante al coronel del 78 de línea para demostrarle que no ignoraba los brillantes estudios de su hijo en Saint-Cyr. Habló de calzados con un consejero municipal que posea grandes fábricas de zapatos y entabló con el conservador de hipotecas, arqueólogo apasionado, una discusión sobre una piedra druídica descubierta la semana anterior. Cuando vacilaba buscando una frase, Dupuisat acudía en su ayuda con una palabra hábilmente soplada. Por otra parte, conservaba un aplomo soberbio. Cuando el presidente del Tribunal de Comercio entró y se inclinó ante él, Rougon exclamó con voz afable: ¿Ha venido solo, señor presidente? Espero que esta noche traeré a su señora al banquete. Se detuvo, viendo a su alrededor los rostros confusos de los presentes. Dupuisat le empujó levemente con el codo. Entonces recordó que el presidente del Tribunal de Comercio vivía separado de su mujer, a consecuencia de algunas circunstancias escandalosas. Se había equivocado, creyendo hablar con el otro presidente, el presidente del Tribunal Civil. Esto no alteró en nada su aplomo. Sin dejar de sonreír y sin tratar de enmendar su torpeza, prosiguió con aire malicioso: Tengo que anunciarle una buena noticia, señor. Sé que mi colega, el ministro de Justicia, lo ha propuesto para las próximas condecoraciones. Es una indiscreción. Guárdeme el secreto. El presidente del Tribunal de Comercio se puso muy colorado. Estaba sofocado de gozo. En torno a él todos se acercaban solícitos para felicitarle, mientras Rougon tomaba nota mentalmente de aquella cruz otorgada tan oportunamente para no olvidarse de avisar a su colega. Condecoraba al marido engañado. Dupuisat sonrió con admiración. Entretanto se habían juntado unas 50 personas en el gran salón. Se seguía esperando con los rostros mudos y las miradas inquietas. Se está haciendo tarde, podríamos marchar, murmuró el ministro. Pero el prefecto se inclinó para explicarle que el diputado, el antiguo adversario del señor Khan, no había llegado todavía. Por fin éste entró sudando a mares. Debía habérsele parado el reloj, sin saber cómo. Después, deseando recordar a todos su visita de la víspera, comenzó una frase: como le decía ayer a su excelencia, y caminó al lado de Rougon, anunciándole que regresaría a París al día siguiente, por la mañana. Las vacaciones de Pascua habían terminado el martes, y las sesiones se reanudaron.
pero él había considerado que debía quedarse algunos días más en Niort para hacer los honores del departamento a su excelencia. Todos los invitados descendieron al patio de la prefectura, donde 10 coches alineados a ambos lados de la escalinata esperaban. El ministro subió con el diputado, el prefecto y el alcalde una escalera que se puso a la cabeza. El resto de los invitados se distribuyó lo más jerárquicamente posible. Había otras 2 carretas, 3 victorias y unos charavanes de 6 y 8 asientos. En la calle de la prefectura se organizó el desfile. Los caballos partieron al trote corto. Las cintas de las señoras revoloteaban mientras sus faldas desbordaban por encima de las portezuelas. Los sombreros negros de los señores brillaban al sol. Fue preciso atravesar toda una parte de la ciudad. A lo largo de las estrechas calles, el agudo empedrado sacudía fuertemente los coches, que pasaban con ruido de hierro viejo, y en todas las ventanas, en todas las puertas, los niortenses saludaban sin un grito, buscando a su excelencia, muy sorprendidos al ver la levita burguesa del ministro al lado del uniforme bordado del prefecto. Al salir de la ciudad, los coches tomaron por un largo paseo plantado de árboles magníficos. El tiempo era muy agradable, un hermoso día de abril con un cielo claro, dorado por el sol. El camino recto y liso se extendía en medio de jardines llenos de lilas y de damascos en flor. Después los campos se ensancharon en amplios cultivos interrumpidos de trecho en trecho por un bosquecillo. En los coches se conversaba. Aquella es una hilandería, ¿verdad?, dijo Rougon, inclinándose al oído del prefecto. Luego, dirigiéndose al alcalde, le señaló una construcción de ladrillos rojos al borde del agua. Una hilandería que, según creo, le pertenece a usted. Me han hablado de su nuevo sistema de cardado de lanas. Trataré de encontrar un instante para visitar todas esas maravillas. Pidió detalles sobre la fuerza motriz del río. A su juicio, los motores hidráulicos en buenas condiciones ofrecían enormes ventajas, y maravilló al alcalde con sus conocimientos técnicos. Los demás coches seguían un poco desbandados. Se oían conversaciones erizadas de cifras en medio del trote sordo de los caballos. Una risa perlada hizo volver todas las cabezas. Era la mujer del director del liceo, cuya sombrilla acababa de caer revoloteando sobre un montón de guijarros. «Usted posee una granja por aquí», prosiguió Rougon, sonriendo el diputado. «Es esa que está sobre la colina, si no me equivoco. Soberbias praderas. Sé además que usted se ocupa de la cría de ganado y que tiene algunas vacas que fueron premiadas en las últimas exposiciones agrícolas». Entonces se pusieron a hablar de ganadería. Los prados, inundados del sol, tenían una suavidad de terciopelo verde, de los que brotaba toda una napa de flores. Por entre las cortinas de altos álamos se divisaban porciones de horizonte, rincones de paisajes encantadores. Una anciana que conducía un asno tuvo que detener el animal al borde del camino para permitir que pasara el cortejo, y el asno se puso a rebuznar, asustado por aquella procesión de coches cuyos tableros barnizados relucían en el campo. Las señoras acicaladas y los hombres enguantados se mantuvieron serios. Subieron por la izquierda una ligera pendiente, luego bajaron. Habían llegado. Era una hondonada al fondo de un estrecho valle, una especie de hoyo estrangulado entre 3 colinas que formaban muralla. Si se alzaban los ojos, solo se veía de la campiña circundante las armazones de 2 molinos en ruinas que resaltaban sobre el cielo negro. Allí, en el fondo, en medio de un cuadrado de hierba, se había levantado una tienda de campaña, de lienzo gris bordeado de un ancho galón rojo y trofeos de banderas en sus 4 costados. Un millar de curiosos venidos a pie, burgueses, señoras, campesinos del lugar, se escalonaban a la derecha, al lado de la sombra, a lo largo del anfiteatro formado por una de las colinas. Delante de la tienda estaba formado un destacamento del 78 de línea, frente a los bomberos de Niort, cuyo orden impecable fue muy admirado, mientras que al borde de la pradera guardaba un equipo de obreros con blusas nuevas, a la cabeza de los cuales se encontraban los ingenieros enchufados en sus levitas abotonadas. No bien aparecieron los coches, la Sociedad Filarmónica de la ciudad, una sociedad compuesta de instrumentistas aficionados, se puso a ejecutar la abertura de La Dama Blanca. «¡Viva su excelencia!», gritaron algunas voces ahogadas por el ruido de los instrumentos. Rougon bajó del coche.